El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré La y me palabra de hoy estará manifestaré en a él. Romanos capítulo 1 versículos del 16 al 25. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Hoy vamos a ver cuándo el Evangelio, que es poder de Dios, es efectiva para cumplir con los propósitos de Dios Padre, y para ello debemos saber qué es el Evangelio y quién es el verdadero Dios que debemos presentar a este mundo pecaminoso, enfermo y triste. Porque un gran porcentaje del globo terrestre cree en Dios, pero se ve que esto es completamente irrelevante, que no tiene significado alguno, porque esa creencia en Dios no afecta sus vidas, al menos ni un poco. Hoy hay tantos dioses siendo adorados en todo el mundo, hay diferentes religiones viviendo en la misma calle, probablemente tienes a un Dios diferente en la puerta de al lado, así que la primera pregunta no es si crees en Dios, sino en cuál Dios crees. ¿Y qué clase de Dios crees que es ese Dios? Y esto es porque se desconoce cómo es el Dios de las Escrituras. Muchas veces ese desconocimiento es peor que el de los ateos. Dicho sea de paso, ¿sabías que en las Escrituras no existe la palabra ateo? A estos la santa palabra los llama necios. Dice Salmos capítulo 14 versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es decir, uno que se dice llamar ateo no solo es necio, sino también los que dicen creer en Dios, pero que hacen obras abominables. Y hay algo muy interesante con los entre comillas ateos, que no les importa vivir como ateos, pero tienen miedo de morir como ateos, como necios. Es una apuesta riesgosa. Por eso la verdadera pregunta es, ¿qué tipo de Dios es en el que creemos? ¿Qué tipo de Dios es el que nosotros los cristianos presentamos al mundo allá afuera? Preguntas muy básicas, ¿es un Dios cruel o un Dios amable? ¿Le importamos o le es indiferente de lo que pase con nosotros? ¿Acaso nos odia o nos ama? ¿Es estricto o permisivo? Ahora, estas preguntas van a hacer una gran diferencia en la forma en que vivimos. Empezamos entonces con la enseñanza de hoy en Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Pablo diría no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio hace dos cosas. Produce una actitud vergonzosa en aquellos que no creerán y libera de la vergüenza a aquellos que sí creen en él. Pablo sabía ambas cosas. Como nuestro Señor Jesucristo fue abandonado por sus amigos, falsamente acusado de blasfemia, golpeado con varas, ridiculizado y vituperiado, despojado de sus vestiduras, azotado con un látigo, torturado en público y hecho lucir como un loco. Pero, ¿qué hizo Jesús con toda esa vergüenza, esta conducta vergonzosa? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice lo que hizo con ella. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús menospreció la vergüenza. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la vergüenza amenazó su corazón, tentándole para que abandonara su posición de obediente testigo de Dios y del Evangelio, le dijo a la vergüenza, vergüenza, no me rendiré a ti, no te daré ninguna satisfacción. Podrás hacer conmigo lo que quieras por un corto tiempo, pero no te obedeceré ni te seguiré, ni cederé ante ti y no te dejaré gobernarme. ¿Cómo pude hacer eso?
Lo está diciendo en el verso que leímos, por el gozo puesto delante de él. Jesús no puso su corazón en su apoyo presente, sino en el gozo del futuro, donde muy pronto se sentaría a la diestra del trono de Dios. Así también lo experimentó Pablo, y así también nosotros debemos tener esa esperanza. Sigue diciendo Romanos capítulo 1, versículo 16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice que es poder de Dios a todo aquel que cree, y esa creencia no es solo en el vacío, sino en obediencia. Dice unos versículos atrás en Romanos capítulo 1, versículo 5, para la obediencia a la fe, es decir, obedecer a lo que creemos. Es poder de Dios a todo aquel que cree. Ahora, esta parte muchos lo interpretan mal y no como está en el contexto. Lo interpretan con señales y prodigios. Pero aquí Pablo no está hablando del poder para hacer milagros, que también Dios lo tiene. Él se refiere al poder que tiene la palabra de la cruz, al poder que tiene para transformar vidas y salvarlas de la condenación eterna. Sigamos con nuestro texto base, en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos vamos a centrar en este versículo. Para ello primero debemos saber qué es el Evangelio. Dijo el Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Algo importante aquí, cuando dijo esto, el Señor Jesucristo no existía nada escrito en del Nuevo Testamento. Marcos y los otros libros del Evangelio se escribieron 25 años o más después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para poder predicar el Evangelio tenemos que saber qué es el Evangelio. Y si Pablo reprendió a los Gálatas, es de mucha importancia saber predicar el verdadero Evangelio. Dice Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahora, fíjense en esto, cuando dice el Evangelio de Cristo, tal pareciera como que el Señor Jesucristo hubiera traído otro Evangelio. Y si bien la palabra Evangelio aparece recién en el Nuevo Testamento porque fueron escritos en griego, que viene de la palabra Evangelion, Strong 2098, que también significa buen mensaje, buenas noticias. Esto no quiere decir que no haya existido ya en el Antiguo Testamento. Dice Salmos capítulo 68, versículos del 7 al 11. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Aquí dice que el Señor daba palabra al pueblo de Israel y estos llevaban las buenas nuevas. Siempre que veamos en las Escrituras las palabras buenos o buenas, proviene del Padre. Dijo Jesús al joven rico en Marcos capítulo 10, versículo 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Veamos Proverbios capítulo 25, versículo 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y si ponen buenas nuevas en los buscadores de textos bíblicos, verán que les aparecerá en muchas partes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son las verdades del reino de Dios. Dios trajo la luz a partir de la nada, con ese mismo poder infinito. Dios sigue haciendo que la luz de su revelación brille en este mundo. La gente ve la verdad en el Evangelio porque Dios da luz y revelación. Esas verdades las tenía el pueblo de Israel. Recién leímos en Salmos capítulo 68, versículo 11. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Pero no les aprovechó, dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. En esas verdades hay un inicio, un desarrollo y una conclusión. La mayoría del pueblo de Israel que salieron de Egipto murieron en el desierto. Ahora, ¿por qué en el Nuevo Testamento Pablo lo llama el Evangelio de Cristo? Dice Efesios capítulo 3 versículos del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, son todos aquellos que no han nacido dentro del pueblo de Dios, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios
que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, ahora nos es revelado por el Espíritu en nosotros, Cristo en nosotros. Dice Efesios capítulo 2 versículos del 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, Pablo está diciendo que por medio del Evangelio vamos a ser incorporados al pueblo de Israel, porque antes vivíamos en nuestros pecados alejados de la promesa de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 1, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios el Padre está revelando su gloria por medio de Cristo, es decir, la gloria de Dios, su grandeza y poder es manifestada por medio del carácter, las obras y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si bien Él era desde el principio, lo dice Juan capítulo 1 versículo del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Seguimos en Juan capítulo 1 versículos del 10 al 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en su nombre es andar como Él anduvo. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lucas 9 versículos del 22 al 24. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Este es el Evangelio de Cristo. Ahora fíjese, si bien leímos antes que al pueblo de Israel no les aprovechó por no ir acompañada de fe, eso en lo general. También debemos decir que hubieron quienes creyeron con fe, como Abraham, dice Romanos capítulo 4 versículos del 20 al 22. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vemos que Abraham fue justificado por su fe. Seguimos en nuestro texto principal en Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio dice después, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, nos es revelada a través de la fe. Dice Juan capítulo 7 versículo 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Tenemos que creer que Dios se revela así, y se revela para que tengamos más fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes por qué Dios habla mucho de la fe? Porque Dios nunca hace nada fuera de la fe. La fe no es una cosa que usas cuando nada funciona, aunque la mayoría la utiliza así. La fe es un estilo de vida, por eso las Escrituras dicen, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que es un estilo de vida, no se debe sacar la fe cuando todo va mal. Hay que vivir en fe todos los días. Entonces todos los días funcionarán bien. La fe sirve para sentirse por encima de las circunstancias, como a Josué, que tenía el Espíritu, que quiere decir aliento, vida. Strong H 7307. Inclusive antes que Moisés pusiera las manos sobre él. Dice Números capítulo 27, versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Pero ese espíritu no se formó de la noche a la mañana, sino que Josué fue fiel a Moisés,
y sobre todo a Dios, porque sabía que a través de Moisés Dios hablaba. Dice Éxodo capítulo 17, versículos del 9 al 10. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. También Éxodo capítulo 24, versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, antes de saber más de Josué, que es uno de los muchos ejemplos de que tenía gran fe en Dios, debemos entender qué significa fe. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 17, donde dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice claramente como está escrito, significa que ya había sido dicho en el pasado. Veamos Habacuc capítulo 2, versículos del 3 al 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es muy importante entender qué es fe. Aquí la palabra fe en hebreo es emuná, Strong H 530, que quiere decir fiel, firme, leal y verdad. Y si buscan en todo el Antiguo Testamento van a descubrir que esta palabra emuná no se tradujo como fe, excepto en un caso, aquí en Habacuc. Y cuando lo dijo no se refirió solo al creer, a la fe, sino por mucho más. No solo las 4 palabras dichas de lo que significa emuná, sino también están firmeza, fidelidad, honradez, reinar y veraz. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 17, versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, emuná, hasta que se puso el sol. Vean la importancia de Moisés, porque cuando Dios elige al profeta, no elige al pueblo, elige al profeta. Y si el profeta no tenía las manos arriba, como en este caso, el pueblo no recibía la bendición. Entonces aquí no se traduce como fe en sus manos, sino como firmeza en sus manos. Algo firme, fidedigno, fiel. Entonces, si trasladamos esa palabra al versículo que nos habla de Habacuc, sería: mas el justo por su firmeza vivirá. ¿Ven que cambia absolutamente el pensamiento? Otro ejemplo, veamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, emuná, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces diríamos también: mas el justo por la verdad vivirá. Otro ejemplo, en 1 Samuel capítulo 26, versículo 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, emuná, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Vemos que el significado más débil para emuná es fe. Es decir, fe es mucho más que solo creer, involucra también firmeza, fidelidad, lealtad, verdad y mucho más. Ahora, algo que hay que meditar, dice el pensamiento: mas el justo por su fe vivirá. No dice el hombre, no dice el pecador, no dice el impío, dice el justo, es decir, para llegar a vivir solo por fe, es decir, todo lo que involucre esa palabra, hay que ser justo. Y la palabra para justo en hebreo, según Strong H 6662, es sadik, que quiere decir derecho, justo, recto. Ahora, los primeros pasos para llegar a ser justos: primero, el perdón y la gracia de Jesucristo. Lo segundo es oír la verdad eterna, dice Romanos capítulo 10, versículos del 16 al 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe es por el oír y el obedecer la palabra de Dios. Aquí está el tercer paso: creer el mensaje. Si tú obedeces es porque crees, si no serías como los demonios. Dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuarto, es conocer a Cristo a través de su palabra, porque ellas dan testimonio de él. Dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y si vemos a él, vemos al Padre. Dice Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dice Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 23. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora es reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Muchos siempre se quedan ahí, pero sigan leyendo. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vemos entonces lo que es fe desde el punto de vista de Dios. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es la confianza de lo que en verdad sucederá. Lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, no de que podría suceder o que te gustaría que sucediera. Encerramos esta frase: la fe es certeza de cosas que no podemos ver. Tiene que ver con tu visión. Sabrán que hay forma de ver las cosas, pero la verdad no es la forma como yo los veo o como tú los ves, sino como Dios los ve. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Lo que está diciendo es que hay una realidad invisible en el mundo que es más real que la realidad que vemos. Por ejemplo, ustedes pueden ver el computador o el teléfono, pero no puedes ver al Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo es más real que esas cosas. Y el Espíritu Santo vivirá por toda la eternidad porque Él es Dios. Las cosas se rompen, se gastan y desaparecen con el tiempo. Las Escrituras dicen en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí es donde la realidad de la fe entra en acción, y la Biblia tiene muchos ejemplos acerca de lo que llamamos ver con los ojos espirituales, ver desde la perspectiva de Dios. Una de ellas, como ya lo mencionamos, era Josué. Sabemos que Moisés había dirigido a la nación de Israel hacia la libertad. Habían estado viajando durante 2 años, no 40 años, sino 2 años, desde Egipto a la tierra prometida. A un paso muy lento, llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. Se estaban preparando para cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. Esa era la tierra que Dios les había prometido durante 400 años, que tendrían su propio país y en libertad serían libres de la esclavitud. Cuando llegaron a la orilla, habló el Señor a Moisés en Números capítulo 13, versículos del 1 al 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Moisés entonces escogió a 12 hombres para entrar a espiar la tierra, para que hicieran un reconocimiento y recopilaran información de cómo estaba todo por allá. Cuando regresaron, dieron un reporte mezclado. Todos los espías dijeron: es increíble, vamos a tomarla, está lista para tomarla. Dios nos ha entregado la tierra prometida. El nombre de esos 2 espías son Josué y Caleb. Ahora los otros 10 espías regresaron diciendo: sí, es un gran lugar, pero... y dieron toda una lista de cosas de por qué no podían entrar. Ahora, si lees los nombres de los otros 10,
nadie los recuerda, ¿lo ven? El punto es que nadie recuerda a los negativos, nadie recuerda a los críticos, que dicen que no se pueden hacer. Las únicas personas que son recordadas son los que dicen vamos, hagámoslos en el nombre de Dios. Claro que para eso se debe confiar, tener fe en Dios, y esa fe, como ya lo vimos antes, comprende muchas cosas. Ahora, debido a que fallaron en la fe, esa generación completa se perdió el propósito de Dios y su voluntad. Y Dios dijo, muy bien, ustedes fallaron la prueba, por eso van a vagar 40 años en el desierto hasta que mueran. No deseo eso para tu vida. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay verdadera fe? Ocurren varias cosas. Primero, exageramos nuestras dificultades. Esto es increíble. Dios acaba de librarlos de Egipto, la nación más poderosa, y ahora ellos se preocupan por una tribu local. Cuando ves tus problemas con ojos de temor, estos se hacen más grandes, y cuando más ves tus problemas, más exagerados se ven. Si alguien te critica, más te parece como si todo el mundo te criticara. Veamos el reporte negativo en Números capítulo 13, versículos 27 al 28. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Vean lo que siguen diciendo en Números capítulo 13, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ahora, aquí quiero señalar algo. El reporte de la mayoría es casi siempre negativo. Si alguien quiere alcanzar algo en este mundo, tiene que ir en contra del reporte de la mayoría, porque la mayor parte de la gente va a estar viendo con ojos de miedo y no de fe. No así Josué. Dice Josué capítulo 10, versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. También Josué capítulo 10, versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dice Josué capítulo 10, versículo 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. También Josué capítulo 15, versículos del 13 al 14. Mas a Caleb, hijo de Jefón, dio a su padre entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jimán y a Taimai, hijos de Anac. ¿Ven cómo Caleb derrotó a los hijos de Anac, que según decían eran grandes gigantes? Así cuando Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, se deshicieron de todos sus enemigos, pelearon la buena batalla de la fe. Pero para ello había temor y fortaleza de Dios. Hoy en día no se predica el verdadero evangelio. Por ejemplo, el primer paso para ser cristiano es arrepentirse. Eso es destruir lo que desagrada a Dios, así como Josué terminó con sus enemigos. Pero si te dicen ven tal como eres, Dios te aceptará, tú no te vas a arrepentir. Y ese es el primer paso para entrar en el reino de los cielos. Y tú solo te arrepentirás si escuchas algo más que el amor de Dios. Hoy en día hay muchos cristianos que no les pidieron ese arrepentimiento antes que los bautizaran. Solo les pidieron hacer una profesión de fe. Pero en las Escrituras, el bautismo requiere una prueba de arrepentimiento antes de eso. Y la persona que se arrepiente verdaderamente cortará todo lo que Cristo le diga, y no volverá atrás. Crecerá y se arrepentirá de más cosas porque el Señor nos va enseñando más toda nuestra vida. Pero necesitas tener los frutos de arrepentimiento al comienzo de todo si quieres ser verdadero cristiano. Muchos cristianos debieron haberse arrepentido años atrás cuando vinieron a Cristo, de cosas que aún están en sus vidas, que destruyen su avance en su vida cristiana. Es increíble, pero por toda su palabra escucho a Dios por medio de sus profetas llamando a su pueblo a arrepentirse, a su pueblo. Hoy la mayoría solo han venido a aceptar a Jesús, nunca se han arrepentido desde el principio. Ahora, la respuesta más común dada hoy acerca de cómo es Dios dirán de que Dios es amor. Y les voy a decir que creo que hemos cometido un terrible error al presentar esa imagen de Dios al mundo. Hoy es una imagen casi universal. Cuando la gente pregunta cómo es Dios, bueno, Él es amor, como si el corazón del Evangelio es Dios te ama. Ese no es el corazón del Evangelio, del Nuevo Testamento, pero está en la predicación en todas partes hoy. Y oímos una frase que alguien inventó, el amor incondicional de Dios. No van a encontrar esas palabras en la Biblia.
Pero ese adjetivo que se ha añadido ahora se ha convertido en el corazón del Evangelio. Dicen, Dios te ama incondicionalmente. ¿De dónde sacamos tal idea? ¿Qué entiende la gente cuando oyen eso? Dice el verso 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La palabra gloria viene del griego doxa, Strong G 371, que quiere decir glorioso, honra, honroso. Y este viene del original doqueo, Strong G 1380, que significa creer, pensar, tener reputación. Y este a su vez del origen de iconuo, Strong G 1166, que quiere decir declarar, manifestar, mostrar. En otras palabras, manifestar su verdad expresa su gloria. Y si se le devuelve imagen de hombre o animales, es porque devuelve mentira. Por eso dice el versículo 25 de nuestro texto principal en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por eso debemos enseñar bien el Evangelio. Otros dicen cuando predican, ven tal como eres. ¿Has hallado eso en las Escrituras? Yo no. Jesús dijo en Marcos capítulo 1 versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. La idea de que Dios quiere que todos vengan a Él tal y como son, sin cambiar, y que todos sean felices, ese no es el Evangelio ni el Dios que tenemos que presentar al mundo. Cuando enfatizamos eso a los no creyentes, de que Dios es amor, implica que a los pecadores son adorables a Dios, porque medimos su amor por el de nosotros. Y nuestro amor sale a flote cuando conocemos a alguien o vemos algo que es encantador y adorable para nosotros, y por tanto la gente piensa que las personas son irresistibles para Dios. Saben, Dios tuvo que decirles a los judíos, yo no los amo porque sean especiales, sino que ustedes son especiales porque yo los amo. Veamos en las Escrituras Deuteronomio capítulo 7 versículos del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y ese es el énfasis bíblico. Dios no nos ama porque somos hermosos, sino porque Él es amor. Y eso es una cosa muy diferente. Dicho concepto de amor lo vimos en el mensaje, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El consejo es escudriñar la palabra para que la justicia de Dios se revele por fe y para fe. Amén.